¿Le ha sucedido que ha llegado a una posición ventajosa? Usted comienza a ver una serie de jugadas, todas buenas, y termina confundiendo los planes y perdiendo la partida. Pues le cuento que esto tiene muchísimo que ver con la inestabilidad de la atención y ese va a ser el tema del programa de hoy. Así que ya usted sabe, vamos a aprender a reprogramar nuestras mentes. Acompáñeme, ya comenzamos. Primeramente, ¿qué es la atención? La atención es un proceso psicológico o un proceso cognitivo, usted lo puede ver de distintas formas en la bibliografía especializada, que tiene que ver con la orientación selectiva hacia un objeto determinado debido a la importancia que le damos, debido a la significación que tiene para nosotros. Por supuesto que la atención es un proceso psicológico fundamental en el entrenamiento deportivo. Si nosotros los ejercicistas no estamos prestando atención a la orientación que nos da nuestro entrenador o la orientación que nos da los libros, la bibliografía que estamos utilizando, si en ese momento estamos reconociendo que estamos distraídos, que nuestra atención puede ser inestable o dispersa, realmente es un tema que nos puede traer graves consecuencias en la asimilación del conocimiento. Y fíjense que en muchos casos le estamos achacando a que tenemos mala memoria y no sabemos detectar que es la atención que tiene ciertas características para nosotros que no son las adecuadas. Por esto, la atención tiene muchísimo que ver con los esfuerzos volitivos. Y esto es otro término psicológico que estamos aprendiendo hoy, que son los esfuerzos volitivos o rasgos volitivos. Nada más y nada menos que la voluntad, el valor, el autodominio, la perseverancia. Incluso tiene que ver muchísimo también con la toma de decisiones, pero sobre todo en este caso, la atención tiene que ver con la voluntad, el querer hacer. En ese tiempo que le comentaba anteriormente, que tenemos que invertir en nuestro entrenamiento, tenemos que tener muy claro que ese momento, y es por voluntad propia, nosotros tenemos que tener una atención estable, una atención sobre todo que nos permita, vuelvo y repito, asimilar ese conocimiento que tanto usted quiere dentro de la táctica, la estrategia, los finales, la apertura. Hay algo que decía Nicolai Krogius en su libro Psicología del ajedrez, que una de las habilidades más importantes que debe tener el ajedrecista es la reconcentración. Buscar reconcentrarse en momentos claves. ¿Por qué hablo sobre este tema? Porque, por supuesto, dentro de una partida de tantas horas no podemos estar concentrados todo el tiempo, no podemos estar 3 horas concentrados vamos a decir que al máximo nivel. Esto realmente desde el punto de vista psicológico es casi imposible. Y fíjense que lo que sí podemos es ya saber detectar cuáles son los momentos claves. Y hay posiciones muy complejas donde tenemos que volver a emplear al menos unos minutos esa concentración en la valoración y cálculo de estos momentos, de estas posiciones. Y hoy les traigo una posición muy interesante entre dos grandes jugadores de comienzos del siglo pasado. Estos dos son Ilin Chernevsky y Grigoriev. Les voy a comentar algo sobre estos dos jugadores. Primeramente, Ilie Zelensky es uno de los pocos jugadores que tiene un saldo, vamos a decir que equilibrado en el match contra José Raúl Capablanca, de una ganada y una perdida. Esto es algo bien difícil en los jugadores de principios del siglo pasado. Fíjense que este jugador, la partida que le gana a José Raúl Capablanca fue nada más y nada menos que un sacrificio de dama. Así para que usted sepa la calidad del jugador que vamos a ver esta posición, y una posición que realmente él fue víctima de esa inestabilidad de la tensión. En el caso de Grigoriev, y este nombre es posible que a usted le suene, Grigoriev es autor de muchísimos finales, estos finales complicados que a veces no sabemos bien cómo, por dónde es que va, finales que tienen más bien en muchos casos corte artístico, usted lo puede encontrar en muchísimos libros básicos sobre finales. Yo recomiendo sobre todo los 100 finales que hay que conocer o que usted debe saber de Jesús de la Villa. Aquí va a encontrar el final de Grigoriev, pero hoy no vamos a ver un final, vamos a ver esta posición entre dos jugadores y sobre todo vamos a ver cómo fue que se comportó la tensión en esta partida. Vamos a verla. Esta posición se produjo entre Ilin Zelensky y Nikolai Grigoriev en Moscú en el año 1919. Como usted puede apreciar, las blancas tienen mayor actividad en sus piezas, mientras que las negras se encuentran con problemas en el flanco de la dama sin un objetivo preciso. Esto les da muchas ideas a las piezas blancas, pero deben realizar un plan en concreto.
Veamos algunas ideas comentadas por el propio Ilin Senesky en el libro de Nikolai Krogius, Psicología del ajedrez. Cuenta Zelensky que suele darse la circunstancia de poder elegir entre dos planes de juego y lo peor es tratar de realizarlos a la vez porque se produce una confusión de ideas y no se lleva ninguna de las dos a feliz término. En este encuentro se le ofrecían dos continuaciones. Una era aprovechar la mala situación de la Torre Negra por medio de alfil F1. Si Torre A4 se hubiera continuado con Dama E2, aprovechando la mala situación de estas dos piezas, de la Dama y de la Torre sobre todo, y con esta variante realmente las blancas hubieran obtenido ventaja material. Otra de las ideas era realizar F4 y fíjense lo débil que está ese peón de D5 ante la amenaza de F5. Si las negras hubieran hecho G6 se continuarían con G4. Miren que a través de jugadas sencillas las blancas hubieran obtenido muchísima ventaja. Pero fíjense que Ilin Senesky terminó, vamos a decir que mezclando estas ideas e hizo una jugada sorprendente como H3. En su cálculo, él pensaba que las negras podían hacer una especie de alfil G4 y realmente esto no es posible por la debilidad del peón de D5. Después, las negras continuaron con B5 y tenemos que recordar que las negras es el excelente jugador Nikolai Grigoriev. Este compositor de finales hizo rápidamente B5. Las blancas continuaron con F4 y fíjense que acá están perdiendo valiosos tiempos. ¿Qué hicieron las negras rápidamente? Una jugada como B4. Se realizan los cambios y acá se juega alfil F1. Miren la mezcla de planes. Ahora la diferencia fundamental es que las negras ahora están amenazando el alfil de C3 y lo capturan después del alfil por C4, dama por C4, B por C3 y alfil por H3 y las negras tienen ventaja decisiva. Un primer ejercicio que podemos hacer que tiene que ver con la visualización a ciegas es el tema de saber el color de las casillas. Y por favor, usted no esté mirando el tablero que tengo detrás mío. Es realmente algo que debemos hacer, lo podemos emplear como un juego en los niños pequeños, pero nosotros vamos a decir que ya los ajedrecistas de experiencia es algo que también nos puede introducir nuestro entrenamiento, puede ser parte del calentamiento diario. Por ejemplo, si yo a usted le pregunto de qué color es la casilla E4, usted seguramente me va a decir un color. Por supuesto, aquí lo más importante es buscarle la lógica. ¿Por qué E4 en este caso E4 es blanca? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son las principales piezas que se colocan ahí desde la apertura, en el medio juego también? Buscarle una lógica es importante y esto tiene que ser en todos los niveles, por supuesto. Este es un comienzo. Ya después, poco a poco, iríamos introduciendo posiciones que tienen que ver con la estructura de peones, posiciones que tienen que ver con mates simples de 1, de 2, de 3, según sea su proceso de adaptación a este tipo de ejercicios. Y lo más importante de este tipo de ejercicios es la paciencia y la calma y sobre todo la voluntad. Esto es algo que habíamos hablado anteriormente, la voluntad de quererlo hacer. Esto me ayuda, esto tiene, vamos a decir que una importancia para mi formación, para mi desarrollo. Si usted lo ve de esta forma, no va a estar abriendo los ojos como hacen muchos de mis chicos cada vez que hablamos de ejercicios a ciegas. Y por supuesto, como siempre tienen un grado de complejidad, usted va a emplear toda su concentración de forma natural. Muchos me han comentado que cuando hacen este tipo de ejercicios a ciegas, realmente los aísla tanto que ahí es cuando se dan cuenta la importancia que tiene este proceso psicológico. Otro ejercicio importante u otra recomendación importante tiene que ver con realizar el entrenamiento con estímulos, estímulos acústicos. Por ejemplo, realizar el entrenamiento delante del televisor o con música o en una, vamos a decir que de cerca de una avenida donde existan ruidos que puede ser un factor que lo pueda desconcentrar y usted a conciencia haga este tipo de entrenamiento. Usted sabe bien que jugando una partida pueden existir también muchos estímulos acústicos y si nosotros estamos entrenando estos factores, la incidencia de estos factores y cómo controlarnos nos va a ayudar mucho en los torneos. Otro ejercicio que usted puede hacer para educar a lo que es la concentración de la atención, buscar esa concentración de la atención y poder disminuir la inestabilidad de la atención, tiene que ver con las simultáneas.
Las simultáneas educan mucho este proceso. Fíjense que simultánea usted la puede hacer perfectamente a través de la plataforma Lichess. Seguramente existen otras plataformas, pero esta es la plataforma que yo uso normalmente para hacer este ejercicio y lo tomo como un ejercicio parte de mi entrenamiento. Espero que este programa haya sido de su agrado. Yo los voy a estar leyendo en mi página de Facebook, Master Said Paz Román, cómo usted ha empleado estos consejos, estos ejercicios, sobre todo en su entrenamiento diario. Así que ya usted sabe, nos vemos en un próximo encuentro. Aprende a reprogramar tu mente.